Microsoft Word 2010 avanzado, sesión número 14, realización de gráficos, objetivos, aprender los gráficos en Word 2010. El contenido que revisaremos, tipos de gráficos disponibles en Word 2010. Tipos de gráficos disponibles. Microsoft Office admite muchos tipos de gráficos para ayudarlo a mostrar los datos de forma comprensible para su audiencia. Cuando crea un gráfico o cambia el tipo de uno existente, ya sea con Microsoft Excel o en otros programas de Microsoft Office como Word, Microsoft PowerPoint o Microsoft Outlook, puede seleccionar uno de los siguientes tipos de gráficos. Gráficos de columna, que es un gráfico que debe trazar datos y que se organizan en columnas o filas de hoja de cálculo. Una hoja de cálculo se almacena siempre en un libro, y es que Microsoft Word interactúa con la hoja de cálculo denominada Excel. Pueden ser columnas agrupadas y columnas agrupadas en 3D. Podemos tener columnas apiladas y columnas apiladas en 3D. Columnas 100% apiladas y columnas 100% apiladas en 3D. De la misma manera podemos encontrar columnas presentadas en conos. Y podríamos también trabajar con gráficos lineales. Un gráfico lineal se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo que interactuamos desde Microsoft Word. Los gráficos de líneas pueden mostrar datos continuos en el tiempo establecido frente a una escala común y por tanto son idóneos para mostrar tendencias en datos e intervalos iguales. De los gráficos de líneas podemos tener los subtipos como línea y línea con marcadores, línea apilada con marcadores, línea 100% apilada y línea 100% apilada con marcadores, líneas 3D. Gráficos circulares. En un gráfico circular se puede representar datos contenidos en una columna o una fila de una hoja de cálculo. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los elementos de una serie de datos en proporción a la suma de los elementos. Los puntos de datos de un gráfico circular se muestran como porcentajes del total del gráfico circular. Piense en utilizar un gráfico circular cuando solo tenga una serie de datos que desea tratar. Los gráficos circulares tienen los siguientes subtipos de gráficos: circular y circular en 3D. Circular con subgráfico y circular con subgráfico de barras, circular seccionado y circular seccionado en 3D. Gráfico de barras. En un gráfico de barras se puede trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Los gráficos de barras se muestran comparaciones entre elementos individuales. Los gráficos de barras tienen los siguientes subtipos: barra agrupada y barra agrupada en 3D. Barra apilada y barra apilada en 3D, barras 100% apiladas y barras 100% apiladas en 3D, cilindros, conos, pirámides y horizontes. Gráficos de área. Los gráficos de área se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Los gráficos de área destacan la magnitud del cambio en el tiempo y se pueden utilizar para enfocar la atención en el valor total en una tendencia. Los gráficos de área tienen los siguientes subtipos: área en 2D y 3D, áreas apiladas y áreas apiladas en 3D, áreas 100% apiladas y áreas 100% apiladas en 3D. Gráficos de tipo XY dispersión. Es un gráfico de XY dispersión que se puede trazar datos organizados en columnas y filas de una hoja de cálculo. Los gráficos de dispersión muestran la relación entre los valores numéricos de varias series de datos o trazan dos grupos de números como una serie de datos en coordenadas X e Y. Piense en utilizar un gráfico de dispersión cuando desea cambiar la escala de eje horizontal, desea convertir dicho eje en una escala logarítmica. Los espacios entre los valores del eje horizontal no son uniformes. Hay muchos puntos de datos en el eje horizontal. Desea mostrar eficazmente datos de hoja de cálculo. Desea mostrar similitudes entre los grandes conjuntos de datos. Desea comparar muchos puntos de datos sin tener en cuenta el tiempo. Los gráficos de dispersión tienen los siguientes subtipos de gráfico: dispersión con solo marcadores,
dispersión con líneas suavizadas y dispersión con líneas suavizadas y marcadores, dispersión con líneas rectas y dispersión con líneas rectas y marcadores. Definitivamente, para trabajar con gráficos en Microsoft Word, lo que tenemos que hacer es interactuar con la hoja de cálculo de Microsoft, que es Excel, y es desde aquí donde podemos de una u otra manera trabajar con gráficos. Para trabajar con gráficos en Microsoft Word, lo que tenemos que hacer es pulsar clic en la ficha insertar, seleccionamos la opción gráfico y cuando pulsamos clic en gráfico, aunque usted no lo crea, esta ventana es una ventana propia de Excel reutilizada en Word, de manera tal que podríamos seleccionar las diferentes o los diferentes tipos de gráficos que le habíamos hecho mención hace unos momentos. Es importante de repente presentar una muestra de datos para el análisis y la toma de decisiones. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia un gráfico circular para desarrollar un ejemplo. Pulsamos clic en gráfico circular en 3D porque estos son los subtipos del gráfico circular. Pulsamos clic en aceptar. Y definitivamente lo que vamos a hacer o lo que va a pasar en este momento es que a la par con Microsoft Word y en paralelo se va a mostrar la hoja de cálculo. Interesante, porque si quisiéramos aumentar la cantidad de áreas para nuestro gráfico en esta línea azul, podríamos ampliar o disminuir la cantidad de elementos para la muestra. Puedes observar, en este caso solamente estoy considerando dos valores para la muestra y te das cuenta que en Microsoft Word el gráfico se ha dividido solo en dos áreas. En nuestro caso, arrastrando de este punto azul aquí en Excel, podemos aumentar y eso logrará de que el gráfico se vaya actualizando en Microsoft Word. Lo único que tenemos que hacer es colocar los títulos referentes al gráfico que tenemos que trabajar, como por ejemplo vamos a colocar aquí distritos. Como bien te decía, si los gráficos nos van a permitir mostrar una información de resumen de una muestra tomada, definitivamente lo que tenemos que hacer es colocar un consolidado de información. Vamos a asumir tres distritos conocidos: Mocupe, Saña, Cayaltí y Pomalca. Vamos a pensar en tres distritos de nuestra provincia de Chiclayo y vamos a pensar el número de casos de personas que han sufrido enfermedades diarreicas agudas en este verano. Por ejemplo, vamos a colocar un número de casos 120 para Mocupe, Saña 150, Cayaltí 210, Pomalca 180. Como puedes darte cuenta, el gráfico se ha ido armando automáticamente y ha ido generándose áreas para poder expresar la información contenida en la hoja de cálculo. Vamos a cerrar nuestra hoja de cálculo de manera tal que nos quedemos solamente con Microsoft Word. Y lo más interesante, que estando en Microsoft Word yo puedo ver las herramientas de gráficos propias de Excel: el diseño, la presentación, el formato. Si vamos a diseño, podemos cambiar la forma de presentación de nuestro gráfico. Sin embargo, también tenemos la idea de diseños de gráficos para establecer la visualización de los aspectos porcentuales. Interesante. Podríamos de una u otra manera aumentar el nivel de presentación. Vamos a la parte referida a presentación y aquí en la parte referida a leyendas podríamos cambiar la ubicación de la leyenda de nuestro gráfico, como puedes observar, ¿sí? Específicamente estamos en la ficha de presentación, vamos a leyenda y cambiamos la ubicación de nuestra leyenda. Por ejemplo, cuando hablamos de las etiquetas de datos nos referimos a los valores porcentuales. Sin embargo, si nuestra muestra tomada quisiéramos mostrar no solo el porcentaje, sino también el valor, vamos a ir a la opción que dice más opciones de etiqueta de datos y se entiende que podríamos activar la casilla valor para permitir que el usuario muestre no solamente el valor porcentaje, sino el valor que ha generado el porcentaje, vale la redundancia. Entonces con esto yo podría interpretar mejor este gráfico.
de manera tal que yo podría decirlo de la siguiente manera. Podemos observar que de la muestra tomada, la mayor cantidad de casos se presentan en el distrito de Cayaltí, con un total de 210 casos que representan el 32% del total. Son formas de expresar o interpretar un gráfico. Desde luego lo que yo tengo que hacer es cambiar el título, y cambiando el título yo le colocaría como nombre índice, vamos colocando un título que haga referencia al contenido del gráfico, índice de pacientes, EDA, enfermedades diarreicas agudas, distritos, Chiclayo, marzo 2013 o 2014. Es importante saber que el título de un gráfico debe tener o debe hacer referencia al periodo, en este caso marzo 2014, y espacio, distrito Chiclayo. Si quisiéramos cambiar el aspecto o la forma de presentación del gráfico, podríamos manejar lo siguiente. En esta misma hoja vamos a presentar un cambio. Vamos a sacarle una copia a nuestro gráfico con un control C, vamos a ubicarnos debajo, con control V vamos a sacar una copia, con control V hemos generado una copia, pero al gráfico 2 lo vamos a presentar en barras. Por lo tanto, aquí lo que tendría que hacer es cambiar el tipo de gráfico. Recuerda que estamos con las herramientas propias de gráfico, y en la opción de diseño yo podría ir a la opción cambiar tipo de gráfico y seleccionar gráfico de columnas, y la primera opción columna agrupada, pulsamos clic en aceptar y es otra forma de presentar nuestra información. No olvides que estos elementos son propios de Microsoft Excel. Resumen: en Microsoft Word 2010 puede insertar muchos tipos de gráficos y diagramas de datos, como gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de barras, gráficos de área circular, gráficos de dispersión, gráficos de cotizaciones, gráficos de superficie, gráficos de anillos, gráficos de burbujas y gráficos radiales. No olvidar que cuando trabajamos con gráficos en Microsoft Word, estamos interactuando de una manera solapada con Microsoft Excel.